Hola, bienvenidos sean todos a nuestro podcast sobre la educación en la Edad Moderna. En los siglos XVII y XVIII, mientras el mundo sufría revoluciones científicas y políticas, también nacieron ideas radicales sobre cómo y por qué educar a las personas. La educación es para disciplinar, para liberar, para formar ciudadanos o fieles. Hoy viajaremos en el tiempo para escuchar a 4 voces clave que dieron forma a la pedagogía moderna. Los jesuitas, con su método disciplinado; Juan Amós Comenio, el padre de la enseñanza universal; John Locke, con su visión del ciudadano virtuoso; y Jean-Jacques Rousseau, el defensor de la naturaleza infantil. Prepárense para una conversación que transformó las aulas y al mundo. Buenas, en esta intervención hablaremos sobre la educación impartida por los jesuitas, una de las órdenes religiosas más influyentes en la historia de la educación. Su modelo educativo se caracterizó por la formación religiosa, la disciplina estricta y la búsqueda de la excelencia académica y moral. La Compañía de Jesús, fundada en 1540 por San Ignacio de Loyola, consideró la educación como un medio fundamental para fortalecer la fe católica y formar líderes comprometidos con la sociedad. La educación jesuita se basó en una disciplina rigurosa, el orden, la obediencia y el autocontrol. Los estudiantes recibían una formación integral que incluía religión, filosofía, humanidades, retórica y posteriormente ciencias. Además, se promovía el pensamiento crítico guiado por la fe, el esfuerzo personal y el servicio a los demás, siguiendo el ideal de formar hombres para los demás. En conclusión, la educación jesuita fue religiosa y disciplinada, pero también innovadora para su época, ya que buscaba formar personas integradas con sólidos valores morales, intelectuales y espirituales, cuyo impacto se mantiene hasta la actualidad. Muy buenas tardes con todos, mi nombre es Marvin Alexander Gil Ponce y en esta oportunidad voy a hablar acerca de Comenio y la educación universal. Juan Amós Comenio fue un pensador del siglo XVII, considerado uno de los padres de la pedagogía moderna. Su principal aporte a la historia de la educación fue la idea de la educación universal, resumida en su famosa frase «enseñar todo a todos». En una época en la que la educación estaba reservada solo para varones, nobles o religiosos, Comenio propuso algo revolucionario: que todas las personas, sin distinción de sexo, clase social o condición económica, tenían derecho a recibir educación. Para él, la educación no solo formaba intelectualmente, sino que también contribuía a mejorar la sociedad y a construir un mundo más justo y pacífico. Desde el enfoque educativo, Comenio planteó que la enseñanza debía ser gradual, organizada y adaptada a la edad del estudiante. Defendió el aprendizaje basado en los sentidos, es decir, aprender observando, experimentando y comprendiendo, y no solo memorizando. Por ello, impulsó el uso de imágenes, ejemplos concretos y un lenguaje claro en la enseñanza. Además, consideró que el docente debía cumplir un rol formador y guía, respetando el ritmo del aprendizaje de los estudiantes. Estas ideas influyeron en la creación de sistemas educativos más estructurados y accesibles. En conclusión, las propuestas de Comenio transformaron la concepción de la educación al entenderla como un derecho universal y una herramienta de transformación social, sentando las bases de la educación moderna que conocemos el día de hoy. Hola, un cordial saludo. Soy John Locke, filósofo y médico inglés del siglo XVII. Mientras Europa debatía el poder de los reyes, yo me preguntaba algo más fundamental: ¿cómo formamos a los hombres que sostendrán la sociedad? Mi respuesta está en la educación. Olviden la idea de que nacemos con conocimientos. La mente de un niño es una tabula rasa, una pizarra en blanco. No hay ideas innatas. Todo lo que llega a ser, su carácter, sus virtudes, incluso sus defectos, se escribe a través de la experiencia y sobre todo
de la educación que recibe. Esto nos da una responsabilidad inmensa. Por eso, mi educación no busca crear eruditos encerrados en una torre. Busca formar gentlemen, ciudadanos virtuosos. ¿Cómo? Cultivando ante todo el autodominio, la razón práctica y los buenos hábitos. La moral es más importante que el latín. Prefiero que un joven aprenda geografía viajando por el campo que memorizando mapas. El ejemplo del tutor y la práctica constante son mis herramientas. En esencia, propongo un cambio de visión. La educación no es llenar cabezas, sino forjar carácter. Es el arte de moldear desde esa pizarra en blanco a la persona racional, moderada y útil que contribuirá a una sociedad estable. ¿Acaso no es ese el fin más noble? Bienvenidos a este nuevo episodio titulado Las cadenas del progreso. Ciudadanos del futuro, me han dicho que viven en la era de la información. Pero me pregunto, ¿viven en la era de la libertad? Me miran con desdén cuando hablo de la Edad Media. Me dicen que fue una época de sombras, y quizás tengan razón. El fanatismo y el feudalismo eran cadenas pesadas. Pero, al menos eran cadenas visibles. El hombre de aquel entonces sabía quién era su amo. Hoy, en cambio, hemos perfeccionado el arte de la esclavitud. Hemos salido de la oscuridad medieval solo para entrar en una luz cegadora que nos dicta cómo vestir, qué decir y qué desear. Recuerden mi premisa: el hombre nace libre, pero en todas partes está encadenado. Miren a la naturaleza. Ella no conoce la desigualdad artificial. En el bosque no hay títulos nobiliarios ni cuentas bancarias. Allí, el hombre era un buen salvaje, guiado por la piedad y el instinto de conservación. Pero al inventar la propiedad privada y las ciencias y artes de las que tanto se jactan, construimos muros alrededor de nuestra alma. La libertad no es hacer lo que uno quiera, sino no estar sometido a la voluntad de otro. ¿Es posible recuperarla? Solo si dejamos de ser súbditos de la apariencia y volvemos a ser ciudadanos de nuestra propia esencia. No busquen la luz en pantallas ni en sus salones dorados. Búsquenla en el silencio del bosque, porque solo allí, donde la sociedad calla, es donde el corazón comienza a hablar. Soy Jacques Rousseau y sigo esperando que se atrevan a ser libres. Y así llegamos al final de este diálogo entre gigantes de la pedagogía. Hemos visto un fascinante cruce de caminos, desde la disciplina y estructura de los jesuitas hasta el método universal y sensorial de Comenio, desde la formación del carácter cívico de John Locke hasta el llamado a seguir la naturaleza de Rousseau. Aunque sus enfoques diferían, todos compartían una convicción profunda: la educación es la fuerza más poderosa para transformar al individuo y por ende a la sociedad. Ellos pusieron las bases de debates que siguen vivos hoy. ¿Educamos para el orden o para la libertad? ¿Para la fe o para la razón? ¿Para la utilidad social o para el desarrollo personal? Su legado nos recuerda que detrás de cada método hay una visión del ser humano. Gracias por acompañarnos en este viaje por los orígenes de nuestra escuela moderna.